partimos con nuestra actividad, una actividad que estaba planificada ya desde hace algunas semanas atrás, a partir de la buena disposición que ha tenido Robert Guaye de animar una discusión sobre los temas de integración, particularmente la experiencia europea en materia de integración. Experiencia que es muy pertinente para quienes desde esta región, de este rincón del mundo, desde América Latina y particularmente desde América del Sur, estamos también buscando alentar procesos de integración que tengan un nuevo impulso. La idea es tener una conversación a partir de una presentación de Robert de unos 20 minutos y luego haríamos comentarios. Beatriz Hernández, que es académica de la UDP, doctora en estudios europeos, y José Miguel Ahumada, que es también eres doctor en economía de la Universidad de Cambridge y entre otras cosas, también ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Antes de darle la palabra a Robert, simplemente decir algunas cosas sobre él. En mi caso personal, Robert es un gran amigo, es también un maestro. Siento que las cosas más importantes que aprendí en economía las aprendí de él, teniendo la oportunidad de trabajar muy vinculado con él durante los años 70. Él fue mi patrón, fue mi jefe, fue mi director en los años 70, cuando yo muy joven llegué a Francia iniciando el exilio. Y decir que no solamente es un buen amigo, que es un gran maestro, es también un tremendo economista. Yo creo que es de los economistas más relevantes del pensamiento contemporáneo, alguien que tiene una producción extremadamente amplia. Nos pasaríamos horas detallando todo lo que ha sido su producción a lo largo de su vida profesional, de su vida académica. Yo simplemente traje cuatro textos que son muy recientes, entre 2021 y 2023. Uno es, aquí lo muestro, los capitalismos ante el desafío de la pandemia, algo que es muy reciente. Hay otro texto que es muy importante que se llama Macroeconomía e Historia. Hay otro texto que es una reflexión, a mi juicio, muy interesante sobre si una disciplina sin reflexión puede ser una ciencia. Y es un ensayo sobre epistemología y economía, y algo más reciente que es un texto sobre la economía social y solidaria planteado como punto de interrogación, como una utopía realista para el siglo XXI. Bueno, hecha esta presentación, partimos entonces con Robert, que vemos ya tiene un PowerPoint, está haciendo además un esfuerzo por hablar en español. Y adelante, Robert, realmente todos nuestros agradecimientos, nuestro reconocimiento por esta posibilidad. Yo creía que sería un seminario íntimo, ¿no? Y me estoy percibiendo que es un gran seminario. El título es muy importante, porque me fue estudiando hace 40 años la integración europea y voy a salir un libro, un ensayo sobre estos temas. De tal modo es muy difícil de dar un resumen. Y estoy escogiendo un enfoque muy específico. Los obstáculos a la integración regional que vienen de la multiplicidad de las formas de capitalismo. Creo que es un enfoque muy importante porque mismo en la literatura de mi colega Olga Soskis sobre la diversidad de los capitalismos, hay un capitalismo de América del Norte con los mercados financieros y la competencia aguda, y hay un capitalismo europeo. No es de verdad, porque desde el señor Michel Albert en los años fue noticiando que el capitalismo alemán es muy distinto del capital francés y lo vemos cada día en las decisiones de Bruselas, de tal modo que la ingenuidad de los norteamericanos, Europa es Europa, pero para ellos Europa es Alemania. Para nosotros Alemania es una excepción. De tal modo que el hilo que voy a seguir en la presentación es sacar todas las consecuencias de la diversidad. Y creo que es muy importante.
Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, no son igualitos. Y hay que considerarlo para un enfoque realista. El primer punto es que no hay una política económica universal. Es una tontería de los neoclásicos como de los keynesianos. Cada capitalismo tiene su tipo de política monetaria, presupuestaria, fiscal. ¿Y por qué? Porque en la economía institucional se puede tomar una institución de un país que parece muy exitoso, pero la importación de este arreglo institucional puede ser totalmente incompatible. Por ejemplo, en Francia no podemos importar la relación salarial de Alemania. Es imposible dado la jerarquía en la empresa. Se puede hacer compatibilidad y en la mayoría de casos complementariedad. Y vamos a ver, como usted entiende, estoy hablando en castellano, pero las páginas son francesas, son inglesas, varían. Observa bien que para los regulacionistas el capitalismo se manifiesta con cinco formas institucionales. La relación salarial, el régimen de competencia, hay monopolio, oligopolio o pura competencia, hay régimen monetario y financiero, hay la vinculación entre el Estado y la economía y por último, muy importante, el estilo de integración a la relación internacional. Y lo que es importante para nosotros no es un conjunto aleatorio de las formas, pero hay una jerarquía. Esta jerarquía está informando con el tipo de democracia, porque hay que recordar que la política económica, el adjetivo es más importante, es político, porque los economistas creen que la política económica es económica, es política implementado en la economía, de tal modo que el tipo de deliberación, de tal modo en las periodos de régimen estable, hay régimen de política económica que son muy estables. Hay regularidad, si observa bien Estados Unidos, en la política del Banco Central hay regularidad. Y en los periodos de crisis en el cual hay que reformar la institución, hay un estilo muy distinto. Vamos a dar dos ejemplos. De un lado, a la izquierda, son las políticas keynesianas. Y para entender ellas, hay que considerar que se tenía un compromiso institucional muy importante del Estado con la relación salarial, con un acuerdo entre los gremios, los sindicatos y el Estado, que daba una jerarquía a la relación salarial. Y en el sentido, el mecanismo de keynesianismo, en el cual no hay mercado del trabajo, pero el Estado, a través de la política fiscal y el gasto público, puede regularizar el ciclo económico. En una sociedad en la cual los asalariados son ciudadanos, votan y el sistema político está reforzando el poder económico de los asalariados. Y cuando hay una crisis, es la parte abajo de mi diagrama, la solución de los keynesianos es inventar una policía de ingreso, una planeación indicativa, una política industrial, de tal modo que en ese sentido hay una creación institucional. Si estoy observando al otro lado las políticas conservativas, ¿no? que se llaman neoliberales, al revés, en Estados Unidos, la forma institucional dominante es la hegemonía del capital financiero, lo que explica la gravedad de la crisis de 2008. En ese sentido, se fracasa un sistema de acumulación vinculado a la innovación de productos financieros muy malos que están desequilibrando el régimen de acumulación. Y del lado político, Estados Unidos no son una verdadera democracia, ¿no? Los lobbies, los cabildes, están organizando de hecho la política económica, de tal modo que el monetarismo y la desregulación eran los mecanismos llaves de manejo
antes de la gran crisis de 2008. Y cuando hay una crisis, claramente la solución es privatización, liberalización, apertura de la economía internacional a los capitales, una taxación lineal y no progresiva. Y observa bien que no se puede compatibilizar los dos, son como materia y antimateria. Me parece muy importante porque vamos a ver inmediatamente que en Europa hay al mínimo 4 capitalismos. El primer es el de la señora Thatcher, que se sigue andando con el primer ministro hoy. Es la idea, una creencia que el mercado está la solución, a pesar del hecho que hay una cobertura social importante. De modo que el liberalismo no es tanto agudo como en Estados Unidos, pero la idea en el mercado del trabajo es clara. Hay que hacer una competencia atomística sobre el mercado del empleo. En el caso de los países escandinavos, Finlandia, Suecia, claramente la idea es una negociación permanente entre el Estado, el capital y los asalariados. De tal modo, los problemas se solucionan especialmente, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, por invenciones, por ejemplo, de las flexibilidad, por ejemplo. De tal modo, la solución no es el más mercado, pero es inventar instituciones que compatibilizan intereses de asalariados como de gremios. En el caso de Alemania hay una alta descentralización, de tal modo que hay a nivel de los landeres, es decir, las regiones, bloques productivos regionales en el cual se compiten para orientar la política de Berlín al nivel nacional. En el sentido, hoy la gran pregunta es cómo las empresas de la automotriz van a presionar a Bruselas para atenuar la competencia de China en términos de coches eléctricos. En el caso de Francia y también un poco de Italia, de Europa del Sur, es el Estado que está al corazón de todas las estrategias, que sean la estrategia golista o la estrategia de liberalización, como es el caso con el señor Emmanuel Macron, el presidente. De tal modo que en términos de régimen de crecimiento o de acumulación, hay 3 regímenes, uno en Estados Unidos y en Inglaterra, innovación y globalización financiera. The City en Londres es la institución la más importante de todo el país. La innovación y la exportación es el caso de Alemania y de Escandinavia, y el consumo doméstico, que es el caso de país del capitalismo de la Europa del Sur. Y en este diagrama vemos porque es tan difícil la integración. De un lado, Inglaterra fue en Europa, pero con un paso adentro, un paso afuera. De tal modo, con el Brexit se soluciona el problema, salen porque se prefieren referirse al ciclo norteamericano, pero se quedan al mínimo 3 capitalismos. El capitalismo del estado de bienestar, que está muy fuerte en Suecia, Dinamarca, Finlandia. El capitalismo de empresarios y de innovación a nivel local, a nivel de los landeres en Alemania, y un capitalismo con fuerte impulso del Estado. Y cuando están reflexionando sobre el futuro de Europa, no tienen por nada la misma concepción. De modo que el desafío de Europa es la siguiente: ¿cómo se afecta la integración regional sobre la viabilidad de los modos de regulaciones nacionales? Y claramente aquí hay una brecha conceptual, quizá usted no la conoce bien porque no es tan bien conocido fuera de Europa, es el ordoliberalismo alemán, en el sentido que hay reglas que no se puede cambiar por nada, que están controlando
la dinámica de concentración capitalista. Y el otro lado, la economía de derecho latín, en el cual las instituciones son resultados de compromisos, no hay ningún absolutismo de las instituciones, se pueden adaptar al interés de los intereses conflictuales de algunos. Una visión, y en los tratados europeos triunfó una concepción absoluta del ordoliberalismo. Hay reglas que no se pueden violar. La pobrecita Grecia, que fue violando manifestamente los tratados, fue castigado por la opinión pública alemana y por Bruselas. Y entonces, usa bien la concepción general del papel del derecho es muy distinto. Si no puedo comentar todo página, observa bien en la primera columna a la izquierda, estoy añadiendo un capitalismo con impulso de la inversión extranjera directa, porque ese se manifiesta por los países de central ou de Europa como Chequia, Hungría, Polonia. Y si uno observa bien el estilo de política, vamos a tomar el caso con los conflictos con Inglaterra y Francia. En Francia. En el caso de Inglaterra, la política monetaria es muy activa. En el caso de Francia, la política monetaria desempeña el papel de suavizar el ciclo. La fiscalidad, en el caso de los países con desregulación, es muy ligera sobre el capital y muy poca progresividad. El corazón del sistema fiscal estática del Estado en Francia es una fiscalidad progresiva y muy amplia. La reglamentación, en el caso extrema, hay el sueño de cancelar todas las leyes del trabajo en Inglaterra. En Francia, al revés, inventamos nuevos tipos de contratos, de contratación salarial y ¿cuál es el papel de la negociación social? Casi nula, a la excepción de huelgas en Inglaterra, solía estar muy permanente en el caso de Francia. De modo que, no voy a detallar porque no tengo tiempo, pero se oponen 5 visiones de la misma política general. Y, por último, hay concepciones muy distintas de la integración europea. Por ejemplo, en el caso de la señora Thatcher, su proyecto era un gran mercado sin ningún Estado europeo. El sueño de los franceses y algunas veces de los alemanes era un Estado europeo. Ustedes entienden bien. ¿Cuál era el papel de la fiscalidad europea? Mínima por la señora Thatcher y importante para financiar los bienes públicos, en el caso de Francia, de Alemania. ¿Cómo se ve la inmigración? En el caso de Estados Unidos, claramente la migración es muy funcional. En el caso de los capitalismos con impulsión del Estado, hay presiones para suavizar la presión de la inmigración. De modo que cual que sea la agenda a nivel europeo, cada representante de los varios capitalistas está defendiendo proyectos muy distintos. Y lo que me impresiona mucho fue cómo se fue decidiendo el euro. Porque se puede imaginar un euro que sea una moneda común, pero no única. Con la moneda única se cambiaron 3 cosas. De un lado, la única moneda de banca central es el euro. Desaparecen las monedas nacionales. Segunda consecuencia, hay una única política monetaria por todos y la correlación es el tipo de cambio exterior es común a todos. Y
si uno observa bien los intereses de las grandes empresas, de las pequeñitas empresas, de los asalariados con altas competencias, los trabajadores con muy pocas capacitaciones, los que dependen, los viejos que dependen del estado de bienestar, o los altos funcionarios, tienen interés muy diferente. Si se organiza un voto, en el caso de Francia se organizó un referéndum, la respuesta fue no queremos adoptar un tratado europeo, no era más el euro. De tal modo que el milagro del euro era que sincronizar la adopción de las mismas políticas e instituciones, mientras que al nivel nacional se puede imaginar que el proceso democrático está, en este caso, obstaculando, frenando la capacidad de integración, lo que explica un poco deterioración de la calidad de la democracia, porque en los países, en Holanda, en Francia, la gente vota, ellos votaron contra el euro y por voto del Parlamento, casi el mismo tratado fue finalmente adoptado. De modo, hay la gran pregunta de la relación entre los avances de las instituciones europeas y el respecto de la democracia. Voy a dar dos ejemplos. Cada cual que sea el agenda, hay una enorme brecha. Como usted conoce, como la idea era de prevenir, impedir el financiamiento monetario de los déficits públicos, hay un pacto de estabilidad y de crecimiento que está limitando a 3% del PIB el déficit público instantáneo y a 60% del total de la deuda pública sobre el PIB. Y aquí hay observa bien las tres dimensiones. La idea de los alemanes en el neoliberalismo es crear una autoridad administrativa independiente que está controlando la viabilidad de las finanzas públicas. Por los federalistas como o la Europa del Sur, prefieren el axis horizontal en el cual la coordinación de las políticas económicas puede estar una solución organizando la sincronización de las políticas. Y por algunos economistas puros, al revés, es una cuestión de coordinación intertemporal. Por ejemplo, se puede constituir un fondo de estabilización o se puede endeudarse públicamente solamente para inversión productiva. Y en cada episodio en el cual hay que renegociar este pacto, y está ocurriendo hace 20 veces, hay una fuerte oposición entre los varios países, principalmente entre el norte y el sur. Y el segundo cambio es muy importante, porque la gran debilidad de Europa es su capacidad de producción. Hay una desindustrialización tremenda, a la excepción de Alemania y quizá un poco de los países escandinavos. La idea ingenua del tratado era que por la coordinación internacional se podría duplicar el equivalente de Airbus. Airbus fue una asociación de algunos países europeos para construir una industria aeronáutica. En el sentido, el saludo era en la cooperación transfronteras. Mientras que si observa bien los excedentes comerciales o los déficits son en esos países. Claramente, la cualidad de la competitividad viene del hecho que en los landeres alemanes, por ejemplo, hay una sincronización entre una política industrial muy sutil a nivel local, una reforma del mercado del trabajo y una política de subsidios al nivel del Länder que hace ellos muy competitivos. Estas instituciones no existen en Italia, de tal modo que hay muy pocos beneficios de la coordinación sobre la política industrial. Al revés, la integración del mercado fue concentrada
la competitividad industrial en el norte y los déficits y el turismo, los servicios en el sur. Estoy avanzando. De tal modo, aquí viene la parte la más esencial de mi ponencia, que es la siguiente, es vivimos probablemente una brecha en la historia de la integración europea. La idea central de Monnet, uno de los fundadores de Europa, era de solucionar las contradicciones políticas entre Alemania y Francia, con la interdependencia económica. Era un poco la idea ingenua que países que son muy dependientes económicamente no van a declarar la guerra de nuevo. De tal modo, hay que seguir a empezar cómo prevenir la repetición de una tercera guerra mundial. Hay que organizar la competición para que la solución sea en el campo económico y no en el campo político. Entonces se está organizando un mercado del carbón y del acero, que era un tratado muy pequeñito, porque a la época eran los ingredientes básicos de la acumulación. Y así la creación de la Comunidad Europea, la Comunidad Económica Europea. Observa bien el cambio de nombre. El gran drama empieza con la caída del sistema de Bretton Woods y los cambios flexibles. Está destruyendo la coherencia del mercado doméstico en el caso de Europa, porque la variación de la tasa de cambio entre el Deutschmark, la lira italiana y el franc francés era tanto que se desequilibraba totalmente los beneficios del gran mercado europeo. De tal modo que la idea fue, de un lado, de consolidar un mercado integrado y, por un lado, de organizar la sincronización de la evolución de los tipos de cambios a través de la creación de un mecanismo de convergencia de los tipos de cambios. Y el gran cambio es para solucionar la gran instabilidad interna de la competitividad debido a los cambios flexibles, hay que bloquear los tipos de cambios internos y adoptar una única moneda común. Y lo que fue muy impresionante, la consecuencia era tremenda. Observa bien, la idea no es una reflexión con un objetivo estratégico, es simplemente es evitar la repetición. Pero está así, el euro parece muy bien, pero está creando tres problemas. Uno, la relación salarial hoy está destruido, de tal modo que lo que era el corazón del crecimiento del Fordismo está ¿cómo se dice?, destruido o erosionado por el hecho que la competencia está desplazando la capacidad de producción en función de la tasa de salario. Segundo cambio, hay una destabilización completa de la política. Los estados intervencionistas de estilo keynesiano no podrían utilizar además los déficits públicos. Y tercera contradicción, en la historia nunca ha existido una moneda sin Estado, porque no, la BCE, la Banca Central Europea, no es un Estado, es una institución tecnocrática, de tal modo que el neofuncionalismo fue creando la condición de su crisis, tres desequilibrios estructurales. Pero la historia es muy compleja y creo que vivimos un periodo muy distinto. Y el tema central, que hay que recordar que es el central de mi presentación, hay tantas crisis nuevas que hay que desarrollar estrategias comunes, porque el destino de cada uno depende hoy de una sincronización de la respuesta de Europa
a la competitividad de Estados Unidos y de China, de tal modo que vemos cómo se presenta. Primera razón de unificación, la gran crisis financiera americana de 2008 se convierte en una crisis de la deuda pública europea que manifiesta la incompatibilidad de los tratados de Maastricht. De tal modo es una crisis derivada. Segunda crisis muy distinta es la crisis del COVID. Europa está realizando que no tienen la capacidad de producción de todos los bienes necesarios para luchar contra la pandemia. De modo, segundo desafío, el primer desafío común era stabilizar Europa en un mundo de estabilización financiera debido a esa misma. Segundo desafío, reaccionar a eventos mundiales que revelan la extensión de cadenas globales de producción en las cuales Europa es muy débil. Tercer cambio en los años 2022, se manifiesta el cambio climático. Desde un año hay una multiplicación de eventos que manifiestan la necesidad de una política común. Por último, cuando Rusia está invadiendo a Ucrania, claramente es un desafío extremo. Putin creía que va a desbandarse la coalición europea. Al revés, lo que es muy impresionante, por la primera vez se contempla una política industrial europea. Se preocupa de ayudar permanentemente la Europa del Sur para que se solucionen los problemas, por ejemplo, de Grecia o de Italia. Y por último, la construcción europea será un principio de competencias de todos contra todos. Aparece con los planes Nueva Generación Europea la idea que hay que compensar los perdidos de la integración europea. De tal modo que mi esperanza, con una probabilidad no grande pero no nula, es que se abre una nueva, y por evidencia, fue la increíble aceleración de la Comisión Europea en la creación de leyes totalmente nuevas. Estoy incluyendo las leyes sobre la economía digital, porque los países, mismos los más fuertes como Alemania, realizan que el desafío no es de pelear con los malos alumnos de Europa del Sur, pero de sobrevivir en la competencia entre Estados Unidos y China. Aquí, última, no hay que volverse miope, porque lo que me impresiona mucho, en el pasado, en todo el mundo, la integración europea era la más adelantada. Yo me fui coordinando con mis compañeros asiáticos una comparación con la integración de ASEAN. Y lo que me parece muy impresionante es para oponerlo. En Europa se crean instituciones y después se esperan que organizaciones van a prosperar y dar soluciones económicas para que esas instituciones sobrevivan. De modo, al empezar a las instituciones, hoy, por ejemplo, hay una regulación para frenar el cambio climático y se está esperando que empresas europeas van a utilizarlo. Qué lástima, son las empresas chinas que van a importar baterías, energía área, de tal modo, o todas las materias primas, de tal modo que la idea de Europa es las instituciones crean las incentivas y los incentivos crean la prosperidad. El caso de ASEAN es estrictamente opuesto. Un pequeñito número de países relativamente pequeños se agregan
para crear un ámbito, incentivos favorables a la modernización de sus empresas. Al empezar es muy suave, es simplemente una apertura internacional para que se desarrollen empresas competitivas. Y a través del tiempo, no solamente se está extendiendo el número de miembros, pero también al final, en 2010, se está organizando el mercado asiático común. Es decir, que al empezar era el dinamismo económico y después vienen las instituciones. Yo creo que a largo plazo la estrategia de Asia es mucho más fructífera que la de Europa. Sí. De tal modo, voy a concluir muy rápidamente. Un método muy útil para analizar, por ejemplo, la probabilidad de éxito de una integración regional en América Latina es de partir de la diversidad de los tipos de capitalismo que coexisten entre Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros. Y me parece muy útil porque es la razón básica del retraso de integración en el caso de Europa, en el sentido la élite alemana fue imponiendo a todos los Estados miembros que sus capitalismos sean una copia de Alemania, lo que la teoría institucional demuestra es imposible. Estamos cuidado, la integración regional no está creando la convergencia, al revés, puede desarrollar trayectorias divergentes. Pero, segunda conclusión, todo es político. Voy a dar un ejemplo muy típico. ¿Por qué la integración de la Alemania del Este y del Oeste fue con un tipo de cambio de 1 por 1 entre las dos monedas? Era totalmente irracional económicamente, porque está la ruina de la competitividad de la gran empresa de la Europa del Este. Pero simbólicamente no se podía organizar la reunificación política de Alemania con una tasa flexible entre el este y el oeste, de tal modo que lo que parece por los economistas un desastre económico era simplemente el hecho que el más importante for alemán era la reunificación política y fue necesitando 15 años para que se reparan los daños en las pérdidas de capacidad de la Europa del Este. Tercera conclusión, mi sentido ha sido permanentemente un gran pesimismo sobre la capacidad de integración de Europa, pero que hoy los desafíos son tan grandes, ¿no?, que todos los países son en el mismo barco, lo que no era por nada el caso antes. Antes, cada uno defendiendo su propio interés. Hoy, la mayoría de los intereses son comunes. Resistir a las crisis financieras que generan los capitalismos de innovación y globalización financiera. De un lado, conservar una industria el tiempo en el cual 80% de la capacidad de producción manufacturera son en Asia. Imagínate, de tal modo que creo que hay una brecha, hay una oportunidad de bifurcación. Pero el gran drama es que cuál es ¿cómo se dice? La entidad la más débil de la triada es claramente Europa. Los Estados Unidos tienen una dominación militar, económica y de concentración financiera y ideológica muy grande. China tiene una ventaja competitiva económica enorme y la economía, Europa simplemente está defendiendo la idea de negociación multinacional, de imperativo de la deliberación del derecho internacional, pero no tenemos
las empresas bastante dinámicas para solucionar a largo plazo el dinamismo de Europa. Disculpe por la longitud, era una simplificación extrema, de usted entiende bien, la integración regional no es tanto fácil. Gracias por sus preguntas. Creo que estoy esperando que usted tiene estimulación más que desesperación de esta presentación. Gracias, Robert. Creo que ha sido realmente una gran lección, un paseo por la economía mundial contemporánea con un muy buen análisis respecto de los distintos tipos de capitalismo, cómo eso hace muy difícil, dificulta los procesos de integración. Creo que es muy atractiva también la idea que tú planteaste al final, en el sentido de que hay que mirar de cerca todo el proceso de integración asiático, que puede dar también algunas pistas interesantes para los procesos de integración latinoamericanos, que estamos hoy día tratando de impulsar también en condiciones que son muy difíciles. Sí, aquí la economía y la política a nivel nacional juegan un papel muy importante. Las diferencias nacionales en nuestra región son también enormes, y desde ese punto de vista es un gran desafío pensar en la integración de países que tienen economías y políticas que son muy diversas. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos conversado, no sé si quieres partir tú, Beatriz, con que hacer comentarios cortos. Tengo la sensación de que si Robert está disponible, podremos organizar en algunas semanas más una segunda sesión, porque también él nos había propuesto dar algunas opiniones acerca del proceso de integración asiático, que puede ser para nosotros particularmente interesante. Vamos, Beatriz. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Robert, por su presentación. Ha sido muy interesante. Yo soy profesora Jean Monnet, muy europeísta, evidentemente, y española. Y tengo algunos comentarios sobre su presentación porque, evidentemente, más allá de las diferencias de los modelos de capitalismo que existen en Europa, la realidad es que tenemos una integración de hace más de 60 años. Y mi pregunta importante sobre este camino, este proceso de integración, es cómo ha sorteado la Unión Europea las crisis económicas. Si vemos en los años 70, con la crisis del petróleo, la entonces Comunidad Económica Europea pasó por una fase de euroesclerosis. Y sin embargo, llegamos al año 2008 con muchas tensiones internas por el caso griego. Evidentemente, los alemanes no querían rescatar a Grecia, pero el proceso que se dio en el 2008 fue de una mejor institucionalidad, mejorar la institucionalidad en la zona euro. Y para toda la Unión Europea también, no solamente para los 19 países de la zona euro. Yo diría que en los últimos años la integración ha salido fortalecida, sobre todo, como usted dice, en los tiempos donde los desafíos son muy grandes. Y una crisis de Grecia tenía un efecto contagio, como finalmente fue en Italia, en los llamados cerdos voladores, en los flying pigs, Italia, Irlanda, Portugal y España. Y en ese sentido, entonces, yo le quería preguntar que esta crítica que ha hecho a la integración europea desde los diferentes modelos de capitalismo, quizás hoy en día no es tan relevante si tenemos en cuenta que finalmente hay un proceso de consenso y de discusión en Bruselas, y es a través de ese modelo de cooperación y de consenso de esta integración que hoy en día, con la crisis en el 2020, la Unión Europea ha podido definir políticas tan importantes como la autonomía estratégica, que está evidentemente enfocada a no depender de China ni tampoco de Estados Unidos, a la que usted ha mencionado también, el Next Generation, la nueva generación, una política donde la Unión Europea se ha dado cuenta de que está siendo irrelevante en la economía mundial y que tiene que volver a industrializarse por esa deslocalización de industria que durante mucho tiempo se fueron a Asia, y son momentos muy interesantes para la integración europea. Cuando hablamos de ser un líder en la economía digital. A mí me gustó mucho su libro, Los capitalismos ante el desafío de la pandemia,
porque también hace una crítica a esta idea de la digitalización como una crítica a la pérdida de la identidad social. Yo creo que ese es un tema donde podríamos profundizar también en otra ocasión, porque yo creo que en un mundo tan individualista como hoy en día, la digitalización presenta también externalidades a las sociedades como las vemos hoy en día y sobre todo también pensando en la sociedad europea. Y en definitiva, entonces, le quería preguntar ¿cómo ve usted el futuro de esta integración, teniendo en cuenta también que tenemos un euro que ha sido también criticado, pero en algunos casos es una moneda fuerte? En otros casos, evidentemente, vemos que siempre hay sectores perjudicados por tener una moneda única. Pero ¿cómo ve el futuro teniendo en cuenta que estamos pasando por, como usted ha mencionado, una guerra entre Ucrania y Rusia? Las tensiones y las escaladas pueden ser cada vez mayores. Estamos viviendo también una crisis de calentamiento global y sobre todo una tensión que algunos llaman la nueva Guerra Fría. Yo no lo veo así. Es una tensión distinta a la guerra política como Guerra Fría, pero sí, evidentemente, el problema de las cadenas de valor y los microchips hoy en día hacen que Europa tenga que reaccionar. Y eso puede tomar tiempo, porque como sabemos, la Unión Europea es un tanto lenta, ¿no?, en la toma de decisiones. Muchas gracias, profesor. Gracias, Beatriz. José Miguel. Bueno, primero que todo, bueno, muchas gracias, Carlos. Y también, nunca está más decir que es un honor escuchar la presentación del profesor Boyer, que creo que aquí me sumo también a las palabras de Carlos, es uno de los economistas más creativos y más originales de lo que ha tenido la economía heterodoxa durante el siglo XX. El enfoque de la regulación logró combinar tantas perspectivas heterodoxas, keynesianas, marxistas, ¿cierto? Institucionalistas, logró hacer dialogar diferentes disciplinas para poder tener una comprensión mucho más profunda de la dinámica económica. Así que siempre es un gusto tanto escucharlo como leerlo. Respecto al tema de la presentación, encontré que hizo un gran barrido sobre la dinámica de la integración europea desde la perspectiva de la aproximación regulacionista. Y uno de los puntos que a mí me quedó y que me gustaría quizás saber su opinión es si los cambios geopolíticos pueden ir modificando sustantivamente ciertos capitalismos. Usted señaló correctamente respecto a la poca homogeneización del capitalismo a escala internacional y la existencia de diferentes regímenes de acumulación y forma en que se institucionaliza el capitalismo a escala nacional. Pero, por ejemplo, ante la situación actual, que hay un historiador económico, Adam Tooze, que llama la policrisis, ¿no? Hay diferentes crisis que están surgiendo en el presente. Puede, por ejemplo, por tomar uno, la emergencia de China y todo el control de parte importante de la producción de semiconductores estar modificando, por ejemplo, el capitalismo norteamericano. Tradicionalmente identificamos al capitalismo norteamericano con la economía de mercado liberal que plantea Soskice, ¿cierto? Pero hoy día estamos viendo esto del Bidenomics, el surgimiento de diferentes propuestas de política industrial muy activa, incluso sustitución de importaciones en el tema de los semiconductores. Y aquí la pregunta es, ¿pueden estas políticas ser complementarias, compatibles o incompatibles con el tipo de capitalismo que ha tenido Estados Unidos respecto al esquema que usted presentó? Y también, en esa misma línea, si usted cree que la Unión Europea, algo comentó también, pero si usted cree que la Unión Europea está logrando, a partir de su institucionalidad, generar propuestas de política industrial a escala regional que le permita tratar de competir en relación a China y en relación a Estados Unidos. Usted se mostró un poco escéptico al respecto, pero me gustaría quizás saber si puede profundizar un poco más en esa línea respecto a cuáles podrían ser las formas que la Unión Europea pudiera empujar política industrial a nivel regional, que me parecen que es muy complejo considerando la variedad de capitalismo dentro de la Unión Europea. Y el último punto, en relación a esto, a la integración europea, y acá me tomo del famoso libro de Carlos que escribiste sobre las relaciones centro-periferia dentro del enfoque regulacionista, la crisis del tercer mundo, ¿no?
¿Podemos aplicar ese esquema para poder entender la propia Unión Europea? O sea, uno siempre tiene la visión de que no solamente hay variedades de capitalismo en la Unión Europea, sino que están relacionados jerárquicamente. Alemania siendo el centro industrial, Grecia y el resto de los países del sur, por así decirlo, de la Unión Europea, produciendo bienes con considerablemente menos complejidad tecnológica. Si usted cree que ahí puede abrir un espacio para tratar de entender la dinámica interna de la Unión Europea como una relación típicamente de centro y periferia. Eso por el momento. Gracias. Gracias, Robert. Bueno, yo creo que ya hay también varias consultas que son bien importantes. Yo simplemente un comentario y pedirte una profundización. El comentario es que hace realmente muy bien escuchar tener un aire fresco en materia de reflexión económica, un aire fresco que viene por el hecho de tener una mirada que combina la economía con la política, un enfoque de economía política y que muestra también los límites de la teoría económica convencional que opera en espacios donde como que la política no existe, las luchas sociales no existen, las instituciones no existen. Creo que en eso el aporte de Agobea y todo lo que ha sido la teoría de la regulación es enorme. Yo, la petición, Robert, sería, a partir de todo lo que tú has dicho, que hiciste un comentario a la pasada, pero tratar de profundizar algunas ideas, algunas pistas para, dentro de lo que es la heterogeneidad latinoamericana y sudamericana, qué pistas debiéramos tratar de incorporar para los efectos del impulso de nuestro propio proceso de integración, y quizás en eso una cierta reflexión, si es que la tienes, sobre el papel de Brasil, y dentro de eso, todo el tema, lo que estuvo de moda en el campo de la política internacional de las últimas semanas, la ampliación de los BRICS, la vinculación de Brasil, la incorporación de Argentina, la incorporación de países que tienen además un nivel de liquidez gigantesco, como el caso de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, a esta instancia que son los BRICS. Eso quizás como reflexión, y la verdad que yo creo que hay que dejar planteada la posibilidad, dependiendo ahí de tus disponibilidades de tiempo, de que pudiéramos organizar una segunda sesión en algunas semanas más. Habían levantado la mano también, creo que el profesor Katz. A ver, Katz, Jorge. Sí, buenos días a todos. Danos ya, tú querías hacer ahí un comentario, Jorge. Sí, claro. Primero de todo, muchas gracias, Robert. Fue admirablemente interesante la presentación y fuerza a repensar el tema latinoamericano, por supuesto. Yo tengo 3 comentarios que quisiera hacer. El primero relacionado con el tema de pobreza, de exclusión social y de marginalidad en los mercados de trabajo. Cuando pensamos en América Latina, estamos pensando en países que tienen entre el 50 y el 70, 80% de la población en sectores informales. Es decir, si yo tomo Colombia es el 80, si tomo Argentina es el 50. Es un poco menor en Chile, claramente, pero el tema de la informalidad en los mercados de trabajo tiene poco que ver con la historia europea, salvo que uno piense en el sur italiano, o quizá en Grecia, o quizá en Turquía, o quizá en sectores que son muy la punta extrema de el subdesarrollo en el área de la comunidad. Pero en nuestro caso tiene un papel muy crucial. El segundo tema que a mí me resulta muy importante ver, y que tiene que ver con el comentario recién de Carlos, es con los recursos naturales. Es decir, nosotros estamos en una región donde lo que primordialmente importa es el futuro de la expansión, no tanto de la digitalización, sino también de los bioprocesos. Es decir, la transformación de los sectores de recursos naturales en la aplicación de procesos biotecnológicos, en el crushing de maíz y de ahí, o de soja, en el sector, en la industria forestal, en la industria acuícola, etcétera, son temas centrales en la discusión latinoamericana,
y lo que desde mi perspectiva está ocurriendo es que esta idea de los distintos capitalismos está sumamente influida por el papel que juegan la bioeconomía y la unión entre lo digital y lo biológico en el escenario latinoamericano. Mucha atención en la discusión tuya porque esencialmente el escenario que tú estás describiendo es de países que son mucho más fuertes industrialmente que los latinoamericanos, quizá con alguna pequeña excepción Brasil, pero aún así la desindustrialización brasilera es muy significativa en los últimos años y esencialmente lo que está creciendo es todo lo que tenga que ver con industrialización de los recursos naturales, donde el conjunto de la digitalización y la bioeconomía representan un fenómeno muy importante en la futura expansión del área latinoamericana. Y mi tercer problema es el rol de China. Es decir, cuando tú hablas sobre la trilogía Estados Unidos, la comunidad y China, estás pensando en países que tienen una relativa fuerza como para enfrentar la expansión del sudeste asiático. Eso es mucho menos significativo en América Latina. Es decir, la penetración china en los mercados industriales, desplazando a las pequeñas y medianas firmas de capital nacional, es tremendo y tiene que ver con esto que yo les decía antes, la desindustrialización en calzado, en textiles, en máquinas, herramientas y en una serie de sectores productivos que aún una economía fuerte como la brasilera no ha logrado impedir y que hoy son prácticamente todos invadidos por firmas chinas que están capturando los mercados locales y desplazando a las pequeñas empresas de capital nacional. Y por otro lado, el creciente interés chino en penetrar en los sectores de recursos naturales a través de inversiones en hidrógeno verde, en compra de tierras en el sur brasilero o en Argentina para incorporar procesos de desarrollo tecnológico que están bastante avanzados en algunos de los países de bioeconomía, en algunos de los países del sur, como Brasil o como Argentina o como Uruguay, en forestales, para incorporar áreas en las cuales el capitalismo chino es menos fuerte que en la gran industria digital o en la automotriz o las que Europa se siente amenazada por la presencia china. Nosotros nos sentimos amenazados también porque el capitalismo chino está entrando a los recursos naturales. Y este es un tema que no aparece en la presentación tuya como la escuchamos recién. En fin, tengo muchos más comentarios, pero paro acá porque no quiero monopolizar el tiempo. Me pareció admirable tu presentación y claramente demanda un estudio importante en la región nuestra sobre las heterogeneidades de los capitalismos nacionales. Brasil no es lo mismo que Chile, Colombia no es lo mismo que Argentina, y cada uno de estos países tienen esas diferencias que plantea el modelo de Hall y Soskice, pero que también tú lo extiendes a más variables que las que ellos toman cuando comparan a Gran Bretaña con Alemania. Gracias y dejo acá, pero con muchas preguntas que me quedan en el tintero. Gracias, Jorge. Creo que hay un debate que abre toda la presentación de Robert, así que, bueno, te damos ahí unos minutos, Robert, para concluir esta primera conversación que esperamos pueda, como decíamos, continuarse en las próximas semanas. ¿Usted está viendo este diagrama nuevo? No. Ah, no se ve. Qué lástima, no puede cargarla. No, ok. Qué lástima. Voy a salir por la pregunta centro y periferia. Mi visión de la economía mundial es la siguiente. De un lado, se tenía una complementariedad económica, una rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos. Lo que me parece muy importante, en el pasado
económicamente las empresas norteamericanas ganaban mucho implementándose en China, y China tiene un superávit con Estados Unidos que está organizando las reservas del Banco de China, financiando de un lado el crédito a los pobres que no tenían salario para comer. De ese modo era este bloque. Lo que me parece muy impresionante es que las dos economías las más reactivas son los Estados Unidos y la China. Lo que me interesa mucho en el caso de Europa es debe de reaccionar a los movimientos generados por las burbujas financieras de Estados Unidos y la presión competitiva extrema de China. De tal modo que lo que me impresiona mucho, en respuesta a la primera pregunta, sí hay una aceleración sin precedente de la decisión de la Comisión Europea, pero muy atrasado, a revés de la velocidad, por ejemplo, del plan IRA sobre Inflation Reduction Act. Está a la mitad de implementación, con muchas nuevas empresas de todo el mundo que vienen en América, mientras que tenemos dificultad gastar el dinero del plan Nueva Generación. De tal modo, de hecho, hay una percepción muy aguda del atraso de Europa. Hay innovaciones magníficas, pero la dinámica industrial está atrasada. Un ejemplo, ¿cuál está el corazón de la dinámica europea? Alemania vendía equipos, herramientas sofisticados y coches de lujo a China. Hoy China está el país el más adelantado en la automotriz eléctrica y tienen todos los procesos de la economía de ecología con las materias primas. De tal modo que hay una percepción muy aguda del cambio climático y del próximo régimen de crecimiento. Pero hay muy pocas empresas y hay que atraer empresas de Taiwán, empresas de China para que ellas vienen. Y voy a responder sobre la cuestión del BRICS. Yo no creo, en la primera edición de BRICS eran muy distintos entre la Rusia, en Rusia, en China, hay una convergencia ideológica hoy, pero son totalmente opuestos a largo plazo. China va a comprar Rusia, no están compitiendo. Y cuando se admite Saudi Arabia, es una contradicción en los términos. Hay un bloque que vive de la renta petrolera y un otro que viene del dinamismo industrial. De tal modo que en términos de oposición a Estados Unidos es magnífico. En términos de alternativa a la organización del mundo, la concepción del sistema internacional del futuro de Saudi Arabia, de Rusia y de China son totalmente opuestas. Claramente, es una ilusión total. Claramente es un desafío para los Estados Unidos, pero no es una solución. Por último, sobre la informalidad, yo creo que la gran pregunta es que nos falta una interpretación regulacionista. ¿Cuál es el sector informal? Porque la relación salarial está tanto débil que no funciona muy bien la relación. Y en el caso de Brasil, que me fue estudiando con gran intensidad, hay tres regímenes. Un extractivistas, que está muy poderoso, del sector industrial, del petróleo, de nada. El tercer, un poco industrialista, como en el pasado, Embraer. Y hay la financiarización y la contradicción entre los tres ejes, ¿no? Financiarización, industrialización, materias primas, hace que la política económica es muy incierta. Un parte de la destrucción de Brasil es que se evolúa como Argentina, un conflicto entre dos grupos y el arbitraje con la financiarización. De modo que hay que analizar muy claramente, ¿no?, el caso de América Latina. Por último, necesitamos una otra sesión para hablar un poco más de la cuestión de América Latina. Pero muchas gracias. Tengo muchas más respuestas, pero el tiempo
casi está acabándose. Gracias, Robert. Realmente ha sido una sesión bien intensa y pongámonos de acuerdo para fijar en las próximas semanas una segunda sesión en donde podamos entrar con mayores detalles a mí a la me- discusión de- latinoamericana. Carlos, Dale. Me gustaría ¿podrían decir- distribuir ustedes el paper de Eso, Robert? Robert, tú puedes mandarnos tu PowerPoint para distribuirlo nosotros. ya tú lo tienes, tú le Ok. recibiste esta mañana, ¿no? Y se Ok. puede decir a cada uno, ¿no? Nosotros lo distribuimos. Se lo Ok, tú distribuimos. puedes decir- Carlos, Díganme. tú tienes un trabajo que voy a presentarles a ustedes al grupo con Mario El grupo de Castillo. integración para la próxima, para el 25, para el 20 y tantos. Si lo quieres distribuir, yo Dámelo, voy en mándamelo, la dirección de mándamelo. la discusión de Carlos también. No Mándamelo, tengo ningún inconveniente que lo distribuyas. mándamelo, distribuyo, yo lo distribuimos. Ya lo tiene Mario Castillo y él lo tiene para Ok, distribuir. estupendo. Gracias a todos los amigos que estuvieron conectados y creo que además esta charla que está haciendo, esta conversación que ha sido grabada, vamos a poder también distribuirla más adelante. Creo que va a generar también mucho interés. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias Beatriz, gracias José Miguel y gracias Robert. Nos ponemos de acuerdo para una próxima sesión. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes. Gracias a usted. Muchos recuerdos de mi parte, Robert. Mi también, es una buena memoria de ustedes, ¿no? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo se corta?